justamente este segundo parcial hemos estado revisando lo que son los procesos constitucionales, y la primera parte vimos todo lo que es el sistema de precedentes, ¿no? El precedente jurisprudencial, toda la teoría del precedente anglosajón, y ahora estamos viendo los procesos, ¿no? Es por esa razón que me pareció muy pertinente invitar aquí al doctor, que además es autor de este libro, que al final lo pueden comprar los que quieran, traigo cuantos ejemplares acá, y que bueno, seguramente el día de hoy va a poder transmitir algunas ideas básicas de lo que representa esta acción y cómo se eventualmente materializa esta acción. Para, bueno, quienes quizás no conozcan al doctor, referir que él es sociólogo de profesión, salió por excelencia académica, con diploma de honor y diploma al mérito, o sea que es un académico de nivel. Además es abogado, docente de varias universidades, y actualmente es docente de la asignatura de Derecho Penal 1 y la materia de Estrategias Probatorias en la Universidad Católica de Cochabamba. Entonces, a pesar de su juventud, pues ya reviste una trayectoria importante en términos académicos, y pues yo le agradezco a él la buena fe de compartir este espacio aquí en la Universidad Mayor de San Simón, y para quien además le pido un aplauso, por favor, bienvenido. Marcelo, bienvenido, gracias por compartir este espacio con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que te podamos tener acá, y pues te doy la palabra. La clase acaba a 9:30, tenemos 1 hora y 10 minutos, 20 minutos. Tomate toda la libertad para hablar, compartir tus ideas. Los chicos van a estar muy atentos a lo que puedas transmitir. Bienvenido, Marcelo, puedes pasar. Gracias. Buenas noches. En estos breves minutos voy a tratar de transmitirles algunas ideas que encontré en este estudio, precisamente que versa sobre acciones de inconstitucionalidad. Acciones de inconstitucionalidad. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. ¿Falso o verdadero? ¿Quién dice? Punto B, 410 constitucional, ¿no? Hay una jerarquía normativa, señala que la Constitución es la norma suprema del sistema. Y a partir de ella se van gestando diferentes normas, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas, etc. Y esta Constitución también tiene su guardián. ¿Han visto al presidente del Estado? Camina con un grupo de seguridad que lo protege, que no le pase nada de su integridad. Bueno, algo parecido pasa con las normas jurídicas, y en este caso con la Constitución. Tiene un guardián, Tribunal Constitucional Plurinacional. Ellos, los magistrados de este tribunal, se encargan de velar por la supremacía constitucional, la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, y se encarga del control de constitucionalidad, que es lo que les voy a mostrar su guardián. Acciones de inconstitucionalidad. La Constitución tiene derecho. ¿Falso o verdadero? Tiene. ¿Garantías? Sí. ¿Principios ético-morales? Sí. ¿Valores? ¿Normas orgánicas? Bien. Está bien moderna, muy buena. Esa idea de los principios ético-morales son buenísimos. Especialmente él ama a ella. ¿Se ubica? ¿Ama a ella? No ser flojo. ¿Saben qué? Eso es tan bueno para el litigio. Sale un paréntesis, ¿no? Porque cuando ejemplo, una providencia, un memorial simple, después de sentencia, una providencia, según la norma, 24 horas para responder. Pero conociendo nuestro sistema, es como que un poco pesado leer, se tardan a veces una semana, 2 semanas, 3 para responderte un memorial simple. O sea, se está pasando del plazo que la norma le impone. Y a veces lo hacen por muchos factores. Recarga, ¿sabes? Puede ser. Pero yo a veces he identificado algo que es muy particular. Hay una suerte generacional. Cuando eres muy chiquito para litigar,
te ven como que con un desdén un poquito y no prestan en serio tu trabajo. Y ahí a veces hay que entrarle, ¿no?, con acciones constitucionales. Ama ella, no sea su flor, tranquilita, ¿no? ¿Sí os parece? Acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué más les puedo decir como parte introductoria? ¿Qué pasa? ¿Quiénes fueron al cuartel? A la pre. Creo que es a la premilitar, al cuartel. Me han dicho, han cumplido el artículo 108 constitucional. Es un deber. ¿Y los que no han cumplido? Perfecto. En un cuartel, cuando un oficial da una orden a un soldado, ¿se acata o no se acata? Cuando una norma jurídica, sea cualquiera, se elabore, tiene que acatar los mandatos de la Constitución. Esa es el lápiz. ¿Y qué pasa cuando no acata el soldado la orden del instructor? Se marea, no duerme, pasa hambre, se pasa mal, ¿no? Para que regule su conducta y se adapte al sistema o al régimen. Bueno, igual pasa con las normas jurídicas. Cuando una norma inferior en grado se amotina frente a la Constitución, el guardián Tribunal Constitucional debe intervenir para garantizar la supremacía y la primacía de la Constitución. ¿Y de qué sirve que sea suprema la Constitución? Bueno, nos va a permitir que el sistema jurídico sea coherente y estable y va a evitar conflictos normativos. A eso me refiero al hablarles de acciones de inconstitucionalidad. Así, si lo repiten mucho parece un trabalengua y ya está consultado. Son términos técnicos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es nuestro breve términos técnicos. Y estas acciones de inconstitucionalidad, como mecanismos de protección de la Constitución, como norma suprema, hay de dos tipos. Una que es abstracta y la otra que es concreta. Son muy parecidos, pero tienen sus matices. Discrimina a los legitimados y pueden interponer esto. Por ejemplo, el trámite varía un poco. Vayamos por partes entonces. Acción abstracta. Acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Qué es? ¿Es un proceso constitucional? Sí. Que tiene por objeto declarar la inconstitucionalidad de normas contrarias a la Constitución. Es un proceso de puro derecho. O sea, se discute dogma, jurisprudencia, tratado de convención, tratados internacionales. Es una discusión técnica con una fuerte carga argumentativa. Quieren persuadir al tribunal para que les dé la sentencia que ustedes buscan, la inconstitucionalidad de la norma, tienen que tener capacidad argumentativa para persuadirlos y conseguir los intereses. No se discuten hechos en estas acciones. No hay que decirle, tal sujeto hizo esto y este otro sufrió esta consecuencia. Por lo tanto, hay la lesión de un derecho. Y tengo todos estos medios de prueba para probar. Aquí no se discuten hechos. Es un debate estrictamente técnico, normativo. La carga argumentativa normativa. Acción abstracta, declarar la inconstitucionalidad de normas contrarias a la Constitución. Pero ¿qué más yo he identificado más o menos así, un poquito recordando? Es que ¿alguien estudió ciencias políticas por acá? ¿Sociología? No. Las reglas jurídicas se convierten en un recurso de poder de los gobernantes o de los que están en conflicto, los agentes estratégicos en conflicto. Y se convierten las normas jurídicas en recursos de poder porque pueden movilizar instituciones, recursos, personas de forma institucional. Y a veces hay algunos gobernantes que pueden utilizar las normas jurídicas para intereses corporativos, partidarios, por prejuicios,
por cualquier cosa, yendo más allá de lo que la Constitución les permite. Entonces, las acciones abstractas también sirven para controlar el poder, para que no lo ejerzan de forma abusiva los gobernantes. Están, ¿no? Y nosotros como abogados quizás no podemos, no sé, si nos dedicamos estrictamente al derecho, como que no participamos en esta cuestión de la lucha de poder, sujetos antagónicos, que tienen intereses de por medio. Eso nuestro sería más normativo. Pero desde lo normativo podemos contribuir a la solución de esos conflictos coyunturales políticos. Ha habido casos, no sé si se han enterado, de la pandemia había leyes de prófugo de mandato, 1, prófugo de mandato 2, 3, entonces. Y ahí surge la motivación también, la CNE. ¿Será legal, coherente, que se pueda prorrogar el mandato del presidente? Y hay un caso más emblemático que les traigo, para atender este abstracto, y es sobre la pena de muerte. ¿Sabían que qué año se promulgó la Constitución? Esta, la 2009. ¿Cuándo comenzó el proceso constituyente? 2006. Bien. ¿Qué Constitución aprobamos? La de René Barrientos, del año 67, y vino una serie de partes. No somos buenos para aprovechar las leyes. ¿Qué es entonces un proceso constitucional que busca declarar la inconstitucionalidad de normas jurídicas contrarias a la Constitución? ¿Quiénes le interponen y contra qué normas? Y acá está lo regio, lo distinto, lo que hace particular este proceso. Legitimación activa le llaman el Código Procesal Constitucional. Si revisan el 132 y el 133 de la Constitución, ahí está su autocontrol, signos de inconstitucionalidad. Pero es muy difuso. La primera frase, ¿quién está con el Constitucional 132, 133? A ver, denme una lectura breve. Artículo 132. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. Alto. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución. Toda persona individual o colectiva. No es tan cierto. Tan cierto. ¿Alguien está con el Código Procesal Constitucional? Me ayuda con el artículo 72. No, a ver, cachito. No, 74. Van a ver que, otro paréntesis, este trámite de acciones de inconstitucionalidad abstracta se regula por el Código Procesal Constitucional, Ley 254. No tanto por la Constitución. No, hagamos circular la palabra. ¿Otra? Ahí. Artículo 74. Legitimación activa. Están legitimadas y legitimados para interponer la acción inconstitucional abstracta la presidenta o el presidente del Estado plurinacional, cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los órganos legislativos de las entidades territoriales autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, así como la defensora o el defensor del pueblo. Pregunta, ¿tú puedes interponer la acción abstracta? Memorial, cliente, al TCP, Sucre. ¿Por qué? Porque hay un listado en específico de quiénes pueden interponer en este caso. Legitimación activa le llaman, ¿no? Requisitos, condiciones para participar en un proceso judicial y te pueden cumplir ciertas condiciones previas para tener voz en el proceso. Y el 132 dice cualquier persona. Hay algo no ajusta, ¿no? En la concreta tal vez podamos darle un poquito de forma. En la abstracta, no cualquiera, solo autoridades políticas. No estoy equivocado, salvo defensor de pueblo. Todos son autoridades políticas, ¿sale? Presidente, ¿quién lo elige? ¿Tribunal Constitucional Plurinacional? No sabemos qué va a pasar. A miembros de la Asamblea Legislativa. Voto.
Miembros de las entidades territoriales autónomas encargadas del ámbito legislativo. La MAE. ¿Qué es la MAE? ¿El alcalde es MAE? Sí. ¿Puede interponer? Está bien, ¿no? Excelente. Está restringido. Solo unos cuantos, no cualquiera. Y son funcionarios políticos. O estoy equivocado. O son técnicos. Sin desmerecer, ¿no? Porque en la asamblea puede haber abogados, porque tenemos tradición histórica, ¿no? De ser políticos, los abogados. Hoy ya reducimos mucho. Pero tenemos arquitectos, tenemos médicos, tenemos comerciantes, indígenas, trabajadores, etc. Y no todos son conocedores de normas jurídicas. Hay una limitación. Pero así está, y así hay que aplicar principios de seguridad jurídica, legalidad, etc. ¿Quiénes? Solo funcionarios públicos de alto nivel y el defensor del pueblo. ¿Contra qué normativas? Bueno, ahora entenderán que el sistema tiene un género normativo. Me estoy cansando, voy a apurar. Un género normativo. Tenemos decretos, reglamentos, cartas orgánicas, estatutos autonómicos, resoluciones ministeriales, biministeriales. Una variedad, un género normativo. Bueno, sobre todas esas recae esta acción. Siempre y cuando en su interior encontremos una norma contraria a la Constitución. Norma, principio. ¿Qué más contiene una norma? En su interior. Una ley en su interior. Normas, principios. Una norma, no la Constitución. Disposiciones, derogatorias, etc. Contra todo eso. Ya una ley, un decreto, un reglamento, etc. Contra ese tipo de normas. Porque todas estas normas que les cito son generales. ¿O el Código Penal solo tiene jurisdicción en Cochabamba? Sigue todo eso. ¿Una ordenanza municipal? Pero es general también. Afecta a toda la comunidad. Y es vinculante, es obligatorio. Características de las normas sobre las que hay que analizar. ¿Cómo se desarrolla el proceso? Bueno, la acción abstracta debe interponerlo uno de los legitimados ante el Tribunal Constitucional. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Código Procesal Constitucional. Ayúdeme con el... ¿Quién está con el Procesal Constitucional? Allá atrás, mis amigos que no los veo. Artículo 5.3 y el artículo 24. ¿Podemos abrir las ventanas? Se está concentrando. La puerta. Sí, creo que mejoren la puerta porque hay ruido de ese lado. Ah, bueno. Aparte hay un letrerito, chicos. Y el primer viernes. ¿Cómo es? A ver, ¿quién tiene? 5.2. No, 3.5. Constitucional. Principio, no formalismo. No estoy mal. No formalismo. Artículo 3.5. No formalismo. Por el que solo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. Bien. Son los requisitos los necesarios. El derecho es formal, derecho positivo. ¿Es formal? ¿Qué cursos son, más o menos? ¿Qué año va? Cuarto año. Cuarto año. ¿Ha llevado ya derecho penal? ¿Querella? Para presentar una querella hay ciertos requisitos. Si no los cumple, bueno, acá en la acción abstracta como en la concreta, sí, la acción debe contener ciertos requisitos. Y los requisitos que son mínimos, son parte de la cultura jurídica, los más básicos. El 24 nos dice cuáles son esos requisitos. Uno, yo lo voy a citar rápido. Uno, generar la ley de la accionante. Tiene que estar los legitimados. A ver, ¿qué más? Dos, y el más importante a mi criterio, y por el que te pueden declarar improcedente tu acción si no lo haces bien, es el fundamento jurídico constitucional. Hay que citar la norma jurídica que consideramos tiene vicios de constitucionalidad, defectos. La ley, el decreto, citar el artículo constitucional que se ve afectado por esa norma. Y tres, el más importante, tienen que cuadrar, pues tienen que hacer motivación, explicar los motivos, las formas en las que esa norma daña la Constitución, lesiona la Constitución.
he visto casos de acciones abstractas y concretas que han sido declaradas improcedentes por esa falta de eslabones argumentativos, carga argumentativa. No solo hay que citar ni mencionar, hay que explicarle al juez, hay que persuadirlo. ¿Qué es persuadir? Convencer, conquistar. ¿A quién? Al fiscal general. ¿A quién son los que se encargan de resguardar esta constitución? A ellos, al tribunal, a la sala plena hay que convencer. Bueno, hay un filtro. Sí, hay que convencerlos también a ellos. Para después la sala plena se encargue de hacer los otros. ¿Y se interponen contra qué normas? ¿Cómo se desarrolla el proceso? Bueno, simple. Se cumple esos requisitos, se presenta ante Secretaría General del Tribunal Constitucional y la Secretaría General sube a la Comisión de Admisión. La Comisión de Admisión, antes de emitir un auto constitucional para decirte, listo, acepto tu acción o la rechazo, antes de eso verifica los requisitos. Si cumple eso, no es igual que las acciones de amparo, libertad, te pueden observar por requisitos de forma, te dan 5 días para que los subsanes y después decide la Comisión de Admisión. Se admite o rechaza. Se admite, notifíquese al personero legal de la norma, los que han elaborado la norma. ¿Quién se elabora normas en Bolivia? La Asamblea Legislativa, Asamblea Departamental, ya, Consejo Municipal, Ministerio. Bien, pues, decretos. Una ley necesita a veces un decreto para operativizar. Decretos también. Se puede. Ahí ha habido un caso de un decreto que tenía 2 artículos que exigía personería jurídica. No, es general. También entra. Bueno, se les notifica a ellos 15 días para personarse y presentar un informe y después decide otra vez. Si admite, notifica y se sortea 15 días y sortea la causa a un relator para que resuelvan la sala plena en 45 días. El Tribunal Constitucional en temas de estas acciones de control posterior, porque hay un preventivo o previo, no es posterior, es disciplinar los plazos. Llaman la atención a los jueces. Cuando se retrasan por ellos en 24 horas tienen que subir, cuando es concreto, pero se tarda. Y en la misma sentencia constitucional, punto 2, llamada de atención al juez, pues no cumplimos el plazo. Son disciplinados con el tema de las acciones, porque estamos hablando de modificar el sistema jurídico, y es universal, para todos los bolivianos, todas las constituciones. Bien. Sentencia y efectos. Bueno, esta acción se resuelve con una sentencia constitucional. 1. Declara la constitucionalidad de la norma o declara la inconstitucionalidad. Declara la constitucionalidad, ya nos permite un nuevo planteamiento con los objetos, mismos argumentos, mismos fundamentos. Pero si declara la inconstitucionalidad, o sea, identifica que sí hay vicios de constitucionalidad, ¿qué hace? 2 opciones: derogación parcial o derogación total de la norma. Se puede dejar sin efecto toda la norma jurídica. Abrogar, abrogar, fuera. O dejar sin efecto partes de la norma jurídica que ha sido cuestionada, derogar. Son los efectos, se expulsa del ordenamiento jurídico. Un ejemplo de acción abstracta. Código Penal Militar. ¿Sabían que hasta el 2015 todavía tenía vigente las penas de muerte? Por ejemplo, en casos de traición, espionaje, más cuando había un conflicto bélico, o el fusilamiento, degradación, desorden, tienen sus formas, ¿no? Ellos, pena de muerte. Código Penal Militar. 15 constitucional. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene unos minutos? Constitucional. La Constitución. Artículo 15, parágrafo 1. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
no existe la pena de muerte. Excelente. ¿Esa constitución qué año se promulgó? ¿Y en 2015 seguía vigente? ¿Ya estaba vigente? Y simultáneamente estaba vigente el Código Penal. ¿Cómo es? ¿Choca? ¿Hay contradicción o no? Prohibida. Prohibido la pena de muerte. Bueno, el tema de tratos crueles y inhumanos, no sé. De que debe pasar los que han hecho el servicio. Algunos hombres sufrimos de eso en nuestras relaciones amorosas. Sufrimos tratos crueles, inhumanos, que nos laceran el alma. Pero no que los vamos a denunciar. Cuesta plata, es un proceso. 15, va en contra. Pena de muerte iría en contra de la del 15 constitucional. El 118 creo que es constitucional garantía de máxima sanción penal. 118, ¿me ayuda? ¿Están grabando? ¿Y para quién es? ¿O para dónde? ¿Ah, ese examen? ¿Van a dar examen de este? Sí. 118 constitucional. ¿Algo sobre la sanción máxima? Allá. Artículo 118, parágrafo primero. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento. Parágrafo segundo. La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. No, ¿puedes repetir? Ok. La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. 30 años sin derecho a indulto es el canal. No hay redención, no hay salida, nada. Han podido 30 años. Es la sanción máxima. Pero la pena de muerte, como es menor que 30 años. A ver, vamos. ¿Qué prefieres? ¿Pena de muerte? 30 años sin derecho a indulto. Yo no prefiero ninguna. 30 años. Perfecto. Está bien. Miren, había esa contradicción y estaba vigente la Constitución. Era una contradicción. Era inconstitucional. Bueno, ¿qué hizo el defensor del pueblo del año 2015? Villena, interpuso la acción abstracta, orquestando entre los legitimados, otro defensor del pueblo, contra 34 artículos que tenía este tipo de cosas. Tribunal Constitucional, su sentencia constitucional, digo, se deja sin efecto todas estas sentencias que contienen. ¿Qué más hizo? En su sentencia, en los efectos. La sentencia tenía un efecto diferido. De aquí a 6 meses entra en vigencia la expulsión de estas normas. Mientras tanto, exhorto a la Asamblea Legislativa, como una autoridad competente, regular este vacío. Imagínense delitos que se cometen en el régimen militar y que no tengan una sanción. Entonces le ha dado 6 meses para que regule y se depure mandatos constitucionales. Acción abstracta. Todas las clases pasan acá. Sí. No se traen ahí. ¿Está prueba por ahí? A ver, un cachito más y comenzamos a ir igual, un diálogo. Y vamos a charlar este problema. Acción concreta, acción de inconstitucionalidad concreta. Bueno, este es más particular, pero tiene la misma finalidad, persigue la misma finalidad. Dar de baja o expulsar normas jurídicas contrarias. El detalle es el trámite, el contexto, dónde se presenta estas anomalías o estas normas que mencionan la Constitución. También varía de acuerdo a los legitimados. Vayamos rápido. ¿Qué es una acción? Es un proceso constitucional que determina o tiene por objeto declarar la inconstitucionalidad de normas contrarias a la Constitución. Es un control normativo posterior que garantiza la supremacía de la Constitución. Eso es el concepto básico. ¿Quiénes le interponen y contra qué normas? El quiénes aquí varía. ¿Qué decía el 132? ¿Cómo te llamas? Noelia. 132 decía cualquier persona, individual o colectiva. Pero no es tan así.
79 le pueden dar lectura del procesal constitucional. ¿O quieren que vaya al grano? ¿Alguien? Artículo 79, legitimación activa. Tienen legitimación activa para interponer acción de inconstitucionalidad concreta la juez tribunal o autoridad administrativa que de oficio o a instancia de una de las partes entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción. ¿Quiénes pueden interponerla? ¿Funcionarios públicos o particulares? Legitimación activa para la acción concreta. Juez, tribunal, autoridades administrativas. Director departamental del INSA está legitimado para interponer y como que interpuesta. Un juez de instrucción, un juez público, un juez disciplinario también, ha habido casos. Un fiscal en un proceso sumario también. Porque hay un reglamento, recién salió nuestro reglamento, un tipo de norma que regula el proceso disciplinario contra los fiscales. A veces hay que dar, es necesario. Bueno, en esas instancias, en caso concreto, ya no es tan abstracto. Se darán cuenta que en la concreta son personas técnicas, conocedoras de normas jurídicas, procedimientos, quizás abogados, la mayoría. ¿Verdad o no? En la abstracta, autoridades políticas de diferentes oficios y profesiones. ¿Saben cuál? Hay un guacho más. No les han chequeado el informe del Tribunal Constitucional del año 2023, rendición de cuentas. ¿No? Creo que tengo, pero no puedo tocar por la privacidad de la presentación. 49 causas nuevas, acción abstracta. Más de 250 acciones concretas. Ese dato dice mucho. Uno, por los abogados son muy conflictivos. Dos, los abogados, por su oficio, tienen mayor solvencia para interpretar o encontrar vicios de constitucionalidad en la justicia. Por base por delante del proceso. 252 acciones concretas. Jueces, tribunales, autoridades administrativas. Y 49, 20, 23 abstractas. Es mucha la diferencia, ¿no? Como que no cuadra. Pero de eso vamos a ver. ¿Quiénes interponen? Jueces, tribunales y autoridades administrativas. ¿Contra qué tipo de normas? Contra las mismas. Leyes, decretos, reglamentos, cartas orgánicas, estatutos autonómicos, aunque no suena muy bien últimamente. Contra todas ellas, ojo, el detalle es que aquí el juez va a necesitar sacar alguna de esas normas para fundamentar sus sentencias o resoluciones. Y es ahí donde se puede activar este incidente, bien incidental. Ojo, el juez de la causa conoce el conflicto. Un problema no sé de asistencia familiar. ¿Es una controversia? ¿Entre quiénes se ¿entre demandantes y demandados? ¿Hay derechos subjetivos de por medio? Sí. ¿La sentencia quién me afecta? ¿Me afecta a mí? ¿Me afecta a ellos, los contendientes, a los que están en el litigio? Caso concreto, eso resuelve el juez. No el Tribunal Constitucional. No entra a discutir qué ha pasado, por qué le has pegado, por qué le has hecho. Voy a probar, no. El Tribunal Constitucional solo va a entrar a analizar si hay alguna norma jurídica que sea contraria a la Constitución y que esa norma jurídica ha de aplicarse en la resolución del caso concreto. Desacato, tipo penal. Ya no es, ya está así usado. Imagínense, especularemos un poco. Nuestro cliente ha sido condenado por desacato. Sé que el tutorial de la sentencia ya está jugando en la ley. Ya no está vigente, ¿no? Pero especulemos. Desacato. Y
interponemos la acción concreta contra este tipo penal. Va hasta el Tribunal Constitucional y dice, sí, es inconstitucional. Bueno, ¿y qué pasa con echarme en la jaula? Digo, en la cárcel. Bueno, ya acá, miren, estas acciones de inconstitucionalidad demuestran que en Bolivia existe un control concentrado. Los únicos que pueden definir si una norma se le expulsa, queda sin efecto, son los del Tribunal Constitucional. No es el juez de la causa, ni el tribunal, ni la autoridad administrativa. Ellos no deciden. El proceso va a seguir. Van a promover la acción, ya entrando en parte del proceso, van a promover la acción del Tribunal Constitucional o la van a rechazar y la comisión de admisión puede ratificar y decir no, o puede revocar y entrar a analizarse a fondo. La sentencia tiene los mismos efectos, declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que se quería aplicar para emitir una resolución del caso. Ahora, cuando sale la sentencia y en este caso concreto, sale la sentencia, declara inconstitucional la norma, le saca. Chao, es inconstitucional. Adorno impune también ha sido una frase de Adorno impune una sentencia constitucional de la ley constitucional. En el tema que decía que necesitamos la inconstitucionalidad de una norma puede dar de baja un artículo, algunas frases de un artículo, varios artículos. Ahora la ley, si tiene sus normas concordantes, reglamentos, también se da de baja. En fin, la sentencia puede declarar la constitucionalidad de la norma impugnada o la inconstitucionalidad. Y si alguien no cumple la sentencia constitucional, se canchea un proceso penal por incumplimiento, no, ¿cómo es? Desobediencia a resoluciones del Constitucional. Hasta 6 años. Ahí está el carácter positivo y proactivo de la sentencia. En suma, las acciones de inconstitucionalidad son mecanismos que nos permiten al Tribunal Constitucional garantizar la supremacía de la Constitución. Son procesos constitucionales de puro derecho, una fuerte carga argumentativa. Hay que aprender a escribir. ¿Hay alguna materia de redacción jurídica o facultad? ¿Académica? ¿Redacción académica? Ni modo, aprendes. ¿Qué le van a hacer? Yo este libro lo hice durante la pandemia. Usé las fuentes que tenía a mi alcance. Busqué las sentencias que más me han conquistado. Y con todo eso la hice. El 2021 se publicó, el 2020 terminó. Después se siguió leyendo, y me encontré con otros autores más, con otras sentencias súper interesantes. Y creo que amerita su, ¿cómo le dicen? Cuando se vuelve a publicar un reedición. Sí, porque se vendió bien. ¿Les gustó? ¿Qué más? Otra conclusión, a ver. Las acciones abstractas sirven para proteger la Constitución. Y con esto concluyo, la Constitución solo tiene forma jurídica. La Constitución expresa las demandas sociales, políticas, económicas, culturales, históricas de nuestra sociedad en un momento histórico. Artículo 20 constitucional, ¿quién? La parte final. Habla sobre el agua y su prohibición de dar concesiones o privatizar. 20. Parágrafo tercero. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos al régimen de licencias y registros conforme a ley. No son objeto de privatización y están sujetos a un régimen de licencias y registros conforme a ley. No son objeto de privatización y concesión. Tiene forma jurídica, artículo 20, hermano. Parágrafo 3. ¿Y cuál es el antecedente histórico de este artículo? Tenemos el privilegio nosotros desde nuestra formación poder proteger esas demandas que no tenían ideología, no tenían sesgos de clase,
creo que era por una lucha noble. Y tenemos el privilegio de emplear estas herramientas técnicas para proteger esas demandas históricas. Con eso concluyo. Gracias y para lo que disponga. Dialogamos, ¿qué hacemos? ¿Todo bien? ¿Tienen preguntas, compañeros? ¿Qué les ha parecido la charla del compañero, el doctor? ¿Han entendido la acción de inconstitucionalidad o no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? A ver, tiene la palabra. Aproveche su presencia, no lo va a hacer todos los días. Yo tengo dos preguntas. Claro, compañero Cala. Sí, doctor. Uno es en cuanto a la acción de abstracta que se ha explicado primeramente, en la cual se ha hecho referencia a la legitimación activa que solamente tienen ciertas personas. Sin embargo, la Constitución Política del Estado, en su artículo 132, en la cual hace mención de que parece algo general al mencionar de que toda persona colectiva y de forma individual, estos tendrían la legitimación activa, pero sin embargo el Código Procesal Constitucional solamente refiere a personas específicas. Ahora, la pregunta va más que todo eso en cuanto a la subsidiariedad, si existe en este tipo de acciones o no existe. Esa es la primera pregunta. No hay necesidad de agotar instancias para poder, digamos, incoar esta acción. No. ¿Con los casos que revisamos? Tampoco en las de acción concreta. Ahí sí hay que agotar instancias. Si quieres usarlo en ese término, sí, dentro del proceso, la causa concreta, proceso judicial. Podemos plantear, si es administrativo, una solicitud. En este caso vi el tema de lo que les comenté. Un decreto supremo, los artículos no permitía que una comunidad indígena acceda a territorios. Era un requisito que no podía cumplir. Pero ellos no podían ir directamente a la Constitución. Con carácter previo, solicitud escrita para que el director departamental del INRA formule o promueva recién una Constitución. O, en su defecto, podía rechazarlo, como lo rechazó. Pero ya así iba, suena feo decirlo de regla, ¿no? Pero ya, el Tribunal Constitucional revocó la Comisión de Admisión revocó esa resolución de rechazo del administrativo, entró al análisis de fondo y la sala plena dio curso. ¿Quieres manejar los términos? Hay que seguir un camino, un caso concreto. En el abstracto no, se da directo. Acto diputado en este color. Te pone otro casito después vi era contra un reglamento de ¿cómo se llama? De la alcaldía Lente Legislada, Consejo Municipal. Se habían hecho su reglamento general y se habían delegado algunas atribuciones para limitar algunas funciones del Ejecutivo, de la MAE. A la MAE no le gustó, y metieron así directo ante el Tribunal Constitucional. Pasó el filtro de la Comisión de Admisión y en la sala plena les dieron cátedra. No, esto no es un lío de control normativo, es un conflicto de competencias. Acudan aquí. Hay otro caso, no sé, el doctor seguro a ver, escuchar aquí sin dar nombres. Esto era concreto. No preguntas. Segunda pregunta. Una norma o una ley puede ser declarado inconstitucional cuando ha tenido ciertos defectos en su elaboración, es decir, en este caso en forma. Sí. Puede también. Sí. Este control abstracto, control normativo, acción de inconstitucional, pueden atacar la forma, no solo el contenido, la forma. Aquí entra el tema de Pero, doctor, toda vez considerando de que una vez que hay un proyecto de ley, hace un control previo antes del control posterior el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que pueda incurrir en ese defecto un proyecto de ley al momento de su procedimiento de promulgación? Me acuerdo un casito de esto. Me acuerdo un casito. No me encontré
encontrado es un tratado que hizo la República de Bolivia con la República de Italia, de carácter científico, cultural, no sé qué cosas más. Era un tratado, un acuerdo, un prestado. Esto tenía que pasar a la Asamblea para el análisis, la ratificación. Y se hizo ley. Cuestionaron la ley por la vía de acción de inconstitucionalidad abstracta una diputada. Por la forma, porque eso mismo que has dicho argumentaba. No siguió el procedimiento legislativo, no se envió como a un control previo de constitucionalidad, proyectos de tratados, ¿qué más? Control de previo también entra proyectos de estatutos autonómicos, se omitió esa formalidad, porque hay una ley para hacer tratado. Se omitió esa formalidad. Y estaban cuestionando la forma, no el fondo. No, textualmente dice, no cuestionó ni un artículo único, no cuestionó el contenido, la forma, no pasó por este artículo. Y ahí está la forma también puede estar sujeto a impugnación. Y me dices, ¿cómo terminó eso? Bueno, porque el control en este caso de los tratados surge cuando hay una duda fundada, ¿no? El presidente, una asamblea, de que puede haber vicios de y hay temas específicos, no siempre es un día. Buena respuesta. Pregunta, dale, gracias. En la acción de constitucionalidad concreta, se puede, de alguna manera, plantear la función de pedir declarar inconstitucional un decreto ley que ha sido emitido por el gobierno de facto, pero que sigue presente en la normativa y es fundamental en el desarrollo de las actividades. En concreta, no sé, ¿sabes qué? Creo que bien abstracta y está relacionada con la ley que regula nuestra actividad, ¿no? La ley de la abogacía. Y habían dos decretos que regulaban esta actividad, decretos ley, de Banzer, del 61 al 78 creo que era presidente. Uy, qué sanos somos los bolivianos. Sí. Dictador, después democrático, 77. Producto boliviano, se puede ser que se considere. Sí, en ese caso era abstracta, si mal no recuerdo. Pero el detalle es que el decreto ley hacían ver como que una norma de carácter, como una ley de ese rango de ley. Veamos el 410, dice Constitución, jerarquía, tratados, leyes, cartas orgánicas, estatutos autonómicos y reglamentos, etc. Decretos. El decreto ley estaría, según la interpretación en ese caso, en ese tercer estadio, un carácter de ley. El detalle tal vez entra allí, la forma. Hacía un gobierno dictador y se imponía, no había un espacio deliberativo como era una asamblea legislativa. Y se ha cuestionado eso, pero no dieron de vaga la norma. Creo que han diferido los efectos para que la Asamblea Legislativa elabore esta ley que ahorita aplicamos. El Código Civil también. Código Civil es otro código básico. Código básico. Pero específicamente, una acción constitucional concreta puede ir. Si un artículo va en contra, estás hablando del contenido, ya no de la forma. Si ese artículo lesiona alguno de tus derechos fundamentales, no sé, o un derecho constitucional, trabajo, una libertad, ¿qué libertad? De expresión, de asociación, lo que sea. Si ese artículo tú consideras, en ese caso concreto, te afecta, puedes plantear ante la instancia en la que estás discutiendo el litigio. Y él lo tiene que hacer ante el CPE. No sé si logro sincronizar con... Sí, ¿no? Bienísimo. ¿Más preguntas, tal vez? Sí, doctor. ¿Dudas por acá? Yo preguntaré. En un caso hipotético, doctor, si en aplicación de una ley específica se ha condenado, digamos, a un individuo a privación de libertad, supongamos, de 4 años, lo ha mandado ya a la cárcel, pero posterior a eso se activa esta acción de inconstitucionalidad, considerando de que ese artículo era inconstitucional, es decir, contradictorio obviamente a la Constitución, y posterior a eso el Tribunal Constitucional Plurinacional lo declara de que evidentemente es inconstitucional esa norma. Entonces hay forma
de cómo el Estado pueda reparar ese daño que ya se ha ocasionado al individuo que se lo ha mandado a la cárcel. Sí, primero sacándolo. ¿Cómo reparar? Aparte de eso. ¿Separar? No, yo nunca hice todavía un recurso extraordinario de revisión de sentencia en el sistema penal actual. No hice todavía, no me tocó, pero conozco algo del instituto y una de las causales para abrir este procedimiento es que existe una sentencia constitucional. Y eso se hace ante el Tribunal Supremo de Justicia, ya no ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo de Justicia acata lo que diga el Tribunal Constitucional porque es el intérprete oficial de la Constitución. Ahí está la idea, esa esencia del control concentrado. Porque los jueces no pueden dejar de aplicar las normas. Lo único que puede dejarlas de aplicar, ordenar que se dejen de aplicar es el. En ese caso tienes que hacer este procedimiento de revisión extraordinaria de sentencia, revisar, hay reparación de dos. Sí, así es. Tiene que haber, Es el no va a camino. estar gratis en la cárcel. Si es el caso del Código Penal, en uno de sus artículos menciona de las costas, que en este caso equivaldría a todo el tiempo que ha estado privado de libertad. Entonces, por un depositario, creo que tiene en el tribunal, entonces se lo devolverían todo lo que hubiese ganado en ese tiempo. Tipo indemnización. Sí, indemnización. Hay una caja aquí en el tribunal, aquí en el órgano electoral. Ahí entran las fianzas de medidas cautelares, se acumulan todo. ¿Y qué pasa? No sé eso. ¿Me vas a ver la pregunta? ¿Pregunta por acá? Dentro de la estructura de la demanda que se presenta, aquí igual se identifica el tercero. ¿Ya se ha interesado? No, no se puede, incluso pueden, he visto recientemente solicitar medidas cautelares. El caso de derechos reales y que el Ejecutivo saca un decreto para un sistema informático, maneje medida cautelar, se suspende la aplicación de ese decreto y todo ese procedimiento. Se puede agregar esto, pero no hay terceros interesados, eso son acciones, palabras, amparo, cumplimiento con el peligro. Bueno, eso. Excelente. Bienísimo. Vamos a cerrar la última pregunta. Comentó del código penal militar que había el tema de pena de muerte y que iba en contradicción con la Constitución a partir del 2009. Si en ese lapso que se ha derogado esos artículos hasta el 2015 hubiera habido alguno de esos delitos, ¿cuál se hubiera utilizado? ¿Cómo se hubiera resuelto ese caso? ¿Podríamos, digamos, como abogados defender al militar utilizando el código penal? O bueno, sabemos que la Constitución es máxima, ¿no? Pero ¿cómo se puede en ese periodo que estaba? Sí. Ay, no sé qué habrá pasado. Soy honesto. No creo que se anime. Es que el detalle es que el Código Penal tendrá como sanción máxima la pena de muerte por fusilamiento. Y esto igual, vamos a lo digo antes. Es que el contexto también de la aplicación de estos castigos, tipos de guerra. Y en los 6 meses estábamos en el verano. Entonces creo que han optado por aplicar otras medidas. No sé si alguien habrá fusilado en esos 6 meses, pero si se mira el contexto de esta norma y los tipos penales, muchos de estos se castigan esta pena máxima en escenarios bélicos, espionaje, traición, tomar armas. Entonces, mi respuesta sería que presumo que no hubo fusilamientos durante esos 6 meses. Pero no me eso. No sabía responderte más. La última pregunta acá, Bueno, sí, más o menos referido a la pregunta. Bueno, cuando una persona es presa y se da la fuga, el policía puede atentar contra su vida, o sea, está vulnerable igual su derecho a la vida. Bueno, eso yo tenía conocimiento, ¿no? Porque en 2 notas informativas, bueno, de reos que han escapado de la ciudad de Oruro, bueno, han disparado contra esas personas y, o sea, no resguarda la vida igual de esas personas de alguna forma. Tal vez se podría aplicar esto, digamos, dentro de la normativa de la policía. En ese caso yo no creo que entre acciones. Pero si me hablas de la policía, han planteado una acción concreta, si mal no estoy, sobre un proceso disciplinario, un tribunal disciplinario. Tiene su norma, la 101, y también afecta.
Las acciones de inconstitucionalidad atacan normas ordinarias, normas especiales, no discriminan. Simplemente que sea norma, carácter general, disciplinar. Y no toca resoluciones judiciales, porque eso se resuelve principios de inmediación, concentración, igualdad, ¿no? Es un boxeo entre abogados, es contencioso. A eso no toca el tribunal. Pregunta, la primera parte creo que no amerita ahorita el tema. Bueno, una belleza la charla, un aplauso para Marcelo. El día de hoy, un experto en el tema, pues bienvenido, te agradecemos tu conocimiento, tu tiempo. Sé que es todo un afán a veces preparar esto, pero seguro que los chicos lo han disfrutado mucho, ¿no? Y bueno, yo les pido otro aplauso para Marcelo y quienes quieran comprar su librito, su libro, pues y gracias Marcelo por venir. No, felicidades, sigue adelante. No, bienísimo. Bueno, gracias. Eso es, chicos, gracias.